Una nueva vida surgió en tierras michoacanas, nuevas clases sociales y ciudades surgieron trayendo consigo nuevas dinámicas entre conquistados y conquistadores. Nuevas figuras llegaban a tomar el papel protagónico en la vida pública de las tierras antes purépechas, trayendo consigo una variedad de situaciones que sentarían las bases de los siglos por venir. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán 200 años, origen y futuro. Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. Dentro de el marco de los 200 años de la fundación del Estado de Michoacán como entidad de la Federación, vamos a presentar un programa relacionado con el Valladolid y el Michoacán colonial. Nos acompañan el doctor Juvenal Jaramillo Magaña. Él es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán y está adscrito al Centro Regional Michoacán de Lina. La doctora Juana Martínez Villa, que es doctora en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y está adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas de la misma Casa de Estudios. Y desde luego el doctor Ricardo León Alanís, que es doctor en Historia por la Universidad de Valencia y que está adscrito a la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. El tópico que trataremos el día de hoy está relacionado con el Jardín de la Nueva España y en términos amplios con la vida política, económica y cultural de Valladolid, de Michoacán, durante los siglos XVI al XVIII. Quisiera iniciar con una reflexión para el doctor Ricardo León Alanís, que es especialista en el tema de los orígenes del clero y la iglesia en Michoacán, que nos comente cómo fue que se dio ese proceso de evangelización del antiguo Michoacán y particularmente el asentamiento de las órdenes mendicantes en lo que sería posteriormente la capital de Michoacán. Bien, pues muchas gracias, agradezco la invitación. Y bueno, comentar que tradicionalmente nos han metido un poco la idea de que la evangelización de Michoacán llega con el obispo Vasco de Quiroga. Sin embargo, hay un antecedente desde 1525, que llegan los primeros misioneros franciscanos a la región del lago de Pátzcuaro. Son los primeros que llegan a esta región y también aquí a lo que entonces era Guayangareo. Se calcula que ya para la década de 1530, 31, 38, por ahí así, ya se está funcionando aquí pues lo que es originalmente el convento de San Francisco, que fue el primero de aquí de Valladolid, Guayangareo. Luego llegan los agustinos, ¿sí? Posteriormente a Michoacán en 1538 y a lo que es todavía Guayangareo en la década de los 40. Pero retoma entonces esta parte. La evangelización en Michoacán comienza entonces hacia 1525 con la llegada de los misioneros franciscanos a la región central, el lago de Pátzcuaro, sus alrededores. Y no tiene, hay que decirlo, no tiene mucho éxito en los primeros años, pues por la resistencia de los indígenas tarascos y sobre todo tiene una gran crisis después de 1530 por los lamentables acontecimientos que derivaron en el sacrificio, la muerte, la tortura del último de los Irecha, Tangansón II, que provocó una especie de
pues no de rebelión, pero sí de resistencia, y se habla de los cuestiones de que la gente huyó a los montes, ¿no? Y que no querían saber mucho de la nueva religión o de la nueva política. Y entonces ahí es donde entra en escena, por primera vez en la historia de Michoacán, Vasco de Quiroga, pero no como obispo, sino en ese momento como oidor de la segunda audiencia, que es enviado a Michoacán para remediar la situación y tomar las precauciones. Y él llega primero como oidor de la Real Audiencia a hacer la visita y, digamos, pactar una nueva paz, ¿sí? Convocar a los naturales nuevamente. Y pues esa primera obra de Vasco de Quiroga, no como obispo, sino como oidor, pues sigue vigente y es parte de la identidad y de la historia de Michoacán desde entonces. Estamos hablando de 1533 aproximadamente, 34, ¿sí? Que funda el Hospital Pueblo de Santa Fe de la Laguna. Y esa actividad y esa presencia desde un primer momento, y en esas circunstancias, una relación muy estrecha del oidor Vasco de Quiroga con los frailes de las órdenes religiosas, franciscanos y agustinos en un primer momento, permite, porque son las mismas órdenes que dicen, bueno, es un buen candidato para ser obispo, ¿no? Y llega a esas noticias hasta España, y entonces es como se le propone para que, siendo un seglar, un licenciado, un miembro de la Real Audiencia, pueda ser promovido incluso al episcopado de una nueva diócesis que apenas se está fundando en 1536, y que él ya regresa ya como obispo electo, que se le llamaba en aquel entonces, porque él no tenía ni siquiera una carrera sacerdotal. Llega en 1538 ya sabiendo que va a ser obispo de Michoacán, de la nueva diócesis de Michoacán, y aún en su calidad de obispo electo comienza a tomar algunas decisiones en torno a la reorganización y sobre todo a la planificación o la estructuración que deberá de tener ya una iglesia más jerarquizada, más institucionalizada. Estamos hablando de una iglesia misionera a una iglesia ya institucionalizada, jerarquizada, que va a ser más compatible ya con un sistema que está afianzándose cada vez más colonial. Y desde 1538 comienza a tomar decisiones como el trasladar la sede original de Sinsunzan a Pátzcuaro, y que eso también deriva en un conflicto con los encomenderos de la región del lago y con los propios naturales, para que entonces en 1541 el virrey Antonio de Mendoza apoye la causa de los encomenderos españoles y decida apoyar la fundación de una nueva ciudad, que originalmente se llama Nueva Ciudad de Michoacán, no se llama Valladolid, se le conocía como el pueblo de Guayangareo, él le llama Nueva Ciudad de Michoacán, y eso va a desatar un largo conflicto, ¿sí?, a lo largo de todo el siglo XVI, que va a ir marcando la historia de Michoacán hasta, hacemos un gran salto, después de la muerte de Vasco de Quiroga y de la decisión de los siguientes obispos y virreyes de trasladar la sede de los poderes civiles y eclesiásticos de Pátzcuaro a Guayangareo, Valladolid. A pesar de las reiteradas promesas de paz, el último cazón sipurépecha, Tangachán II, fue asesinado en 1530 a mano de los conquistadores españoles, acusado de asesinar españoles, impedir el pago de tributos y seguir profesando devoción por sus antiguos dioses. Con su muerte, iniciaría la leyenda de Heréndira, supuesta hija del cazonce asesinado, que dirigiría una rebelión en contra de los españoles. Obispos y virreyes de trasladar la sede de los poderes civiles y eclesiásticos de Pátzcuaro a Guayangareo, Valladolid. Precisamente, creo que una de las manifestaciones más evidentes de esta transformación que va a sufrir la antigua ciudad de Guayangareo, de Michoacán, es precisamente el cambio de nombre a Valladolid, y desde finales del siglo XVI, ya que se da el traslado de la catedral, el traslado del colegio de San Nicolás, empieza a desarrollarse y a proyectarse una transformación en el espacio urbano. Doctora Juana, si pudiera comentarnos acerca de ese proceso de edificación material de la ciudad,
que se va a dar sobre todo durante los siglos XVII y XVIII y el papel que va a desempeñar el clero en este proyecto de edificar una ciudad episcopal. Sí, claro. Yo creo que este proyecto económico y político que significa la ciudad de Valladolid, Valladolid de Michoacán, resulta muy interesante desde su planteamiento urbano arquitectónico, que no fue nada fácil. Como bien lo ha comentado el doctor Ricardo León, este proyecto que inicia justamente los encomenderos y el virrey Antonio de Mendoza por consolidar este proyecto de ciudad, realmente fue lento hasta mediados del siglo XVII, si no es que un poco más tardío. Sobre todo porque el núcleo urbano no reunía las condiciones ni de población, ni mucho menos materiales para que esta ciudad se consolidara como tal. En realidad, la fundación, aunque en su cédula de 1541 pareciera que fue todo muy armoniosamente y que se trató de una fundación como cualquier otra ciudad americana, con una traza bien definida, con unas medidas de cada lotificación, también incluso inspiradas en algunos documentos como el vitruviano, por ejemplo, ¿no? Que tanto se alude, sobre todo por parte de ciertos arquitectos. En realidad, este proyecto, insisto, no se consolidó hasta muy entrado el siglo XVII, ya cuando incluso varias de las órdenes regulares habían llegado a esta ciudad. Entre otros, bueno, los franciscanos, los agustinos, las dominicas en su rama femenina, los mercedarios, los jesuitas, etcétera, etcétera. En la segunda mitad del siglo XVII vemos ya un poblamiento mucho mayor, pero aún así, sobre todo a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, era todavía muy fuerte esta disputa entre Valladolid y Pátzcuaro por la capital civil de la provincia. Hay que recordar que si bien Valladolid tiene desde 1580 aproximadamente la sede episcopal, la sede civil no se concretó hasta 1786 prácticamente, que es cuando se establecen las intendencias. Esta disputa con Pátzcuaro no fue nada sencilla. De hecho, a fines del siglo XVII y principios del XVIII, las 4 primeras décadas del siglo XVIII, vemos un protagonismo tremendo en esta disputa por parte de las oligarquías, tanto pátzcuarense como vallisoletana. Obviamente, hay que entender que la ciudad de Valladolid tenía un elemento que no tenía Pátzcuaro y que era la cabecera episcopal. Esto le da mucha preponderancia, ¿sí? Porque a fin de cuentas es quien, el cabildo catedral es quien va a llevar las riendas económicas y políticas, a pesar de que no había una oligarquía vallisoletana consolidada para ese momento, sí hay una importancia mayor en ese sentido. Sin embargo, la oligarquía pátzcuarense para fines del siglo XVII y principios del XVIII estaba adquiriendo poder más allá de la provincia de Michoacán. Hace un momento se hablaba de esta familia de los Soria Villarroel, Soria Velázquez también se hacían llamar, que tenía 2 personajes tremendamente conflictivos. Ellos eran pátzcuarenses. Nicolás Joseph de Soria Villarroel era canónigo de la catedral, y Jerónimo de Soria no solo se dedicó a escalar peldaños políticos a partir de un cargo honorífico, el de conde, título honorífico, conde de Villahermosa y Alfaro, sino que además la familia de Soria Villarroel empezó a estrechar relaciones a partir de matrimonios con familias de la capital del virreinato muy importantes. Entonces, vemos que ese pleito, al menos en la primera mitad del siglo XVIII, causó muchos dolores de cabeza a las oligarquías vallisoletanas. Muy bien. Es muy interesante esto que plantea la doctora Martínez Villa, lo cual nos lleva también a reflexionar y a pensar
el importante rol que van a desempeñar las instituciones civiles y eclesiásticas en este periodo. Estamos hablando de corregimientos, estamos hablando de alcaldías mayores, y ya en el siglo XVIII estamos hablando de las intendencias. Es indudable que en estos espacios desde donde se ejerce el poder y la autoridad, estos grupos oligárquicos, estas élites, estaban de alguna manera ligados, relacionados, imbricados, y había desde luego muchos intereses en juego, ¿no? Eso era evidente. Pero junto a estas instituciones políticas, tanto civiles como eclesiásticas, también empezaban a figurar instituciones educativas que de una u otra manera empezaron a marcar la vida cultural en la provincia, o particularmente aquí en Valladolid de Michoacán. Recordamos, por ejemplo, esa investigación de don Carlos Herrejón Peredo sobre el Colegio de San Miguel de Guayangareo, ¿verdad? Es el Colegio de San Nicolás, que se trae a este sitio después del traslado de la catedral, y desde luego los colegios que se van a establecer al interior de las órdenes religiosas. Doctor Juvenal, usted es un reconocido investigador en esta línea. ¿Qué nos podría decir con respecto a estas instituciones educativas? Sí, muchas gracias también por la invitación. Bueno, nosotros no podemos entender el surgimiento de las instituciones educativas en el periodo virreinal si no tomamos en cuenta que la España que conquista estos territorios es una España católica y que se propone como un objetivo principal la evangelización de los aborígenes, de los indígenas acá en América. Pero resulta que España, justo en 1515, 1517, vive una crisis muy profunda en la formación de clérigos y no podía, digámoslo así, abastecer de clérigos al proyecto de evangelización de América. Eso impone entonces la necesidad tanto a las órdenes religiosas que vinieron acá como al clero secular de establecer colegios y planteles educativos, ¿verdad? Inclusive en los primeros años del dominio español se proyectó y eventualmente se logró la fundación de colegios donde se formasen indígenas para que pudiesen ser clérigos. Pero eso llevó a un debate muy grande, ¿verdad? Del cual no nos vamos a ocupar ahora. Obviamente hubo una gran resistencia de parte de la gente del clero secular, sobre todo, pues alegando que los indígenas recién convertidos, indios neófitos, no podían entender, ¿verdad? Bien a bien todos los misterios de las escrituras y tener fundamentos teológicos sólidos, ¿no? La ciudad de Pátzcuaro jugó un papel fundamental en el proceso de adaptación y conquista española de las tierras michoacanas. La subyugación de los viejos dioses por el dios cristiano se refleja en los intentos de creación de Vasco de Quiroga de una imponente catedral donde en algún momento había existido un adoratorio a la diosa Cuerahuaperi, proyecto que sin embargo no se realizó del todo, quedando en su lugar una modesta iglesia que permanece hasta el día de hoy. Indios neófitos no podían entender, ¿verdad? Bien a bien todos los misterios de las escrituras y tener fundamentos teológicos sólidos, ¿no? Pero surgen entonces planteles educativos, sobre todo, pues naturalmente en las grandes ciudades. Surge también en el siglo XVI la Universidad Pontificia, por ejemplo, ¿verdad? Que fue el plantel educativo más importante a lo largo de los 3 siglos de dominio español,
pero acá desde los primeros años en lo que fue la nueva ciudad de Michoacán, surge un colegio, un plantel educativo, el Colegio de San Miguel de Guayangareo, ¿verdad? En el convento de los franciscanos, que vale decir aquí que los franciscanos llegaron a esta loma larga y chata, ¿verdad? Antes de que se fundase una población aquí. Ellos llegan con el propósito de evangelizar a los indios pirindas, principalmente, que habitaban esta parte de donde que está ahora San Francisco y este barrio que baja hacia el Mercado Independencia. Entonces ahí se estableció el Colegio de San Miguel de manera muy precaria, porque había muchas dificultades. No solamente había problemas económicos, sino había falta de vocación. Pocos españoles querían estudiar para sacerdotes. Realmente ellos venían a hacer, como lo decía esa frase en esos siglos, a hacer la América, es decir, a colocarse como comerciantes, como latifundistas, etc. Y la matrícula fue muy baja siempre en el Colegio de San Miguel, amén de que no había dinero para tener dotadas las cátedras que debía de tenerse ahí, por lo menos latinidad, por lo menos teología y sagrada escritura, ¿no? Artes. Pero el traslado del Colegio de San Nicolás de la ciudad de Pátzcuaro a Valladolid de Michoacán en 1580 no solamente le empieza a dar vida académica a la ciudad, porque hay un plantel ya más o menos consolidado. El Colegio de San Nicolás no tenía las dificultades económicas que tenía el Colegio de San Miguel, porque era patrocinado por el Cabildo de la Catedral. O sea, recursos había. Se construyó rápidamente un edificio apropiado, pero también el Colegio de San Nicolás atrajo a muchos jóvenes, ¿verdad? Sí, de Pátzcuaro, los jóvenes, los primeros criollos que empezaron a ver acá en la provincia de Michoacán, y eso le fue dando un poco de vida, no solamente por las cátedras que ahí se dictaban, sino porque había torneos literarios en los cuales participaban colegiales de San Nicolás con algunos colegiales del Colegio de San Buenaventura, que vino a sustituir al Colegio de San Miguel ahí en el convento de San Francisco, y después también en las casas de estudios mayores que hubo pues en otros conventos, ¿no? Hay que decir además de que en 1580 no solamente se trasladó la sede de la Catedral de Pátzcuaro acá y el Colegio de San Nicolás de Pátzcuaro acá, sino que llegan los jesuitas, ¿verdad? Los jesuitas que habían sido traídos paradójicamente por Vasco de Quiroga, ¿verdad? Para que apuntalaran su Colegio de San Nicolás allá, pero que vienen también a darle mucha vida académica a esta ciudad. Ellos vienen a ocupar algunas cátedras en el Colegio de San Nicolás, pero también ellos tenían su colegio de San Francisco Javier y alientan mucho las actividades académicas en esta ciudad. Sí, efectivamente, creo que lo que representó el Colegio de San Nicolás para la ciudad de Valladolid, sobre todo en el siglo XVII, marcó un momento importante en la vida cultural de la ciudad. Y de esto, Ricardo, tú te has ocupado en varias de tus investigaciones. ¿Qué nos podrías comentar con respecto a este Colegio de San Nicolás y su vida académica durante el siglo XVII, que por lo lejano pareciera muy distante a nuestra realidad? Y sin embargo, ese siglo XVII es fundamental para entender lo que la misma institución va a hacer posteriormente. Pues sí, efectivamente, como lo comentaba el doctor Juvenal y lo estamos platicando, a partir de 1580 la ciudad, el Gran Michoacán, el Obispado Grande de Michoacán, comienza a cambiar y la ciudad de Valladolid comienza a consolidarse, ¿no? Con problemas, pero inicia con la catedral y con la
llegada del Colegio de San Nicolás y de los jesuitas formando parte de ese proyecto, porque ya tenían un vínculo con el Colegio de San Nicolás en Pátzcuaro, pero por cuestiones de las mismas constituciones de la compañía y del patronazgo del Colegio de San Nicolás, que es una cosa un poquito compleja porque había sido fundado por Vasco de Quiroga a título personal, no como obispo, sino él personal, y luego él consiguió el amparo del rey. Resulta que eso es contradictorio con las constituciones de la Compañía de Jesús, porque tiene que ser dueña y administradora de sus instituciones. Entonces ahí hay un pequeño conflicto y ya un acuerdo, ¿no? El colegio depende de la corona y el Cabildo Eclesiástico de Valladolid, como heredero de la obra quiroguiana, es el vicepatrón, ¿sí? Y los jesuitas solamente colaboran y se establece ese vínculo desde entonces, ¿no? Estos relatos son interesantes. Atravesaban la calle, ¿no? Ir a sus cátedras de latín y iban a la catedral, digamos, a las prácticas del culto, del canto, porque las cátedras en Valladolid también tardaron en consolidarse, ¿sí? Siempre debemos de ubicarnos en el tiempo y pues había pocos estudiantes, ¿sí? Criollos y que pudieran ser aceptados para cursar en el Colegio de San Nicolás y tener las expectativas de llegar a hacer una carrera clerical. Entonces esto nos lleva, y yo creo que eso es muy importante, porque creo que eso va a marcar la historia no solamente de la institución, sino de la ciudad. Yo creo que se convierte en una ciudad estudiantil, ¿no? El Colegio de San Nicolás y los otros colegios, y que hay una estrecha relación con los otros colegios, porque venía, por ejemplo, un catedrático a dar una lección de teología en San Francisco, y iban todos los estudiantes de San Nicolás, de la Compañía, de la Merced, del Carmen, a escuchar a ese catedrático. Y si estaba en catedral o donde fuera, acudían, ¿no? Entonces va marcando la vida de la ciudad como una ciudad estudiantil, ¿sí? Marcada por el Colegio de San Nicolás, por estas otras instituciones. También hay instituciones para mujeres, ¿no? El convento de Santa Catalina, luego en el siglo XVIII el Colegio de Santa Rosa, ¿sí? Y va marcando la dinámica de la vida de la ciudad como una ciudad estudiantil. Y en el siglo XVII es muy importante, ¿no? Fuera de cámaras platicábamos de los casos de los estudiantes y catedráticos formados en el Colegio de San Nicolás, que no son muy conocidos y que tuvieron mucha importancia. Uno de ellos, Pedro Plancarte, un personaje muy interesante, porque él nace, al parecer aquí en Valladolid o en alguna región de Michoacán, está estudiando en el Colegio de San Nicolás en Pátzcuaro. Cuando le toca el traslado a Valladolid, termina de formarse aquí, es formación jesuita prácticamente, porque son los jesuitas los que están acá, pero luego es un clérigo muy importante porque llega a adquirir incluso fama de santidad a principios del siglo XVII, ¿sí? Y se le inicia, al parecer, o se intentó iniciarle un proceso de beatificación por una, digamos, una iniciativa del obispo, si no mal recuerdo, es el obispo Rivera, ¿sí? Más o menos hacia 1630, o Enrique, es uno de los dos obispos mercedarios, ¿sí? Y así muchos otros personajes que le van marcando, porque son estudiantes del Colegio de San Nicolás, luego convertidos en los curas del obispado de Michoacán. Y son los que llevan ya este proyecto diocesano, ya no misionero, de evangelización, de conversión, sino de administración de sacramentos, de tener control de las parroquias. Hay muchas tensiones entre clero secular y clero regular a lo largo, pero va marcando la vida del obispado y de la ciudad. El Colegio de San Nicolás es una de las instituciones educativas más antiguas del continente americano, siendo fundado en 1540, únicamente superado en su carácter de colegio por el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1533, aunque este último jamás llega a obtener la cédula que le permitía funcionar como universidad. Secular, que regular a lo largo, pero va marcando la vida del obispado y de la ciudad. Sí, efectivamente. Creo que algo que no debemos de pasar desapercibido es que en esta época todo se conmemoraba, todo se celebraba, la fiesta del rey, el matrimonio del rey, el traslado de una orden religiosa de un sitio a otro, la apertura de cátedras, había misas, te deums, corridas de toro, coliseo, etc. Y esto nos habla de una vida
cultural y al mismo tiempo política muy interesante, porque no hay que perder de vista que las autoridades civiles y eclesiásticas en esta época iban de la mano. Siempre estaban presentes instancias de autoridad de ambas esferas de poder, ¿verdad? Y el tema de la fiesta barroca, pues es algo de lo que la doctora Martínez Villa se ha ocupado en diversas investigaciones, y quisiera que nos hablara precisamente de la importancia de la fiesta regia en Valladolid de Michoacán como parte de la vida política y cultural que aquí se tenía en ese entonces. Sí, claro. Yo creo que la fiesta, tanto civil como religiosa, marcaba el tiempo de los habitantes, no solo de la ciudad y de la provincia, sino de la Nueva España y de América en general, ¿no? Estamos hablando de un tiempo cíclico. Los habitantes esperaban ciertas fechas de conmemoración, de celebración, para poner en marcha toda una teatralización de distintos elementos muy interesantes. En el caso concreto de la fiesta regia, de estas celebraciones que tenían como punto de partida la coronación de un nuevo monarca en la metrópoli, obviamente, el nacimiento de un príncipe, el embarazo de la reina o de la princesa de Asturias, la muerte, obviamente, del monarca y todos estos eventos tenían una repercusión social y cultural en la Nueva España y concretamente en la provincia de Michoacán y en la ciudad de Valladolid de Michoacán. Eran eventos que se conmemoraban, se celebraban a partir de la llegada de la Real Cédula, donde se daba a conocer el acontecimiento. Llegaba obviamente al ayuntamiento, al cabildo civil, y a partir de ahí se delegaban responsabilidades a los gremios de la ciudad, a todas las corporaciones, porque hay que recordar que la sociedad vallisoletana y novohispana en general es una sociedad corporativa, ¿sí? Y como tal, hay que decir que la fiesta también recordaba a los habitantes que ellos eran parte de un cuerpo político. Esto es muy importante, ¿sí? Gracias a la fiesta regia, por ejemplo, los habitantes conocían el rostro de su monarca, ¿sí? Porque recuerden que el monarca pues nunca visitó América, ¿no? Entonces era gracias al retrato del rey expuesto en esta fiesta regia a partir de la jura que los habitantes veían el rostro del monarca. Obviamente también tenían que seguir ciertas pautas de luto cuando se trataba de la muerte de un monarca, y había que acudir a la catedral para celebrar el embarazo o el nacimiento de un infante. Hay que decir también que la fiesta tenía diversos componentes que nos hablan de una ciudad efímera, ¿sí? Este espacio que ahora recorremos en Morelia, las calles principales, las plazas principales, se convertían en escenarios donde había tablados, donde había arcos del triunfo. La catedral construía en su interior reales piras que eran mecanismos de comunicación, de mensajes políticos, ¿sí? Todo este arte efímero se complementaba con una serie de elementos literarios, como eran sermones, oraciones fúnebres, que eran muy importantes para que los habitantes se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo en la metrópoli, porque se hablaba de eventos históricos, de conflictos, de guerra, etcétera, pero también reafirmaban su condición de vasallos de un monarca que efectivamente era sempiterno. Esa dualidad de la figura del rey es muy importante en su naturaleza humana y en su naturaleza política, porque va a permitir entender la trascendencia de la monarquía en términos de que hay una continuidad dinástica. ¿Sabe? Efectivamente, y creo que el tema de la fiesta
se puede observar precisamente en la larga duración, en donde soberanos, reinas, príncipes, acontecimientos significativos que muchas veces tenían que ver con conflictos bélicos en Europa, pues eran conmemorados, eran celebrados en Nueva España y en esta ciudad como capital de la provincia. Pero creo que sin duda el siglo más representativo para Valladolid en ese periodo virreinal es el del siglo XVIII, y particularmente la segunda mitad del siglo XVIII, a partir del gobierno de Carlos III, después de su hijo Carlos IV y el sucesor Fernando VII, el Deseado. En esta segunda mitad del siglo XVIII, muchas de estas fiestas, muchas de estas actividades políticas, económicas y culturales, porque el tema económico es fundamental aquí, pues estaba encabezado precisamente por los integrantes de las élites de la ciudad, conformada por vascos o santanderinos, fundamentalmente. Aunque había otros grupos que podríamos considerar, digamos, minoritarios, pero ligados a estas dos vertientes. Y en ese siglo XVIII precisamente es cuando destacan figuras como don José Ignacio de la Rocha, como el obispo Fray Antonio de San Miguel, como el deán José Pérez Calama, como el mismo juez de testamentos, capellanías y obras pías en su momento, don Manuel Abadi Queipo, y desde luego personajes, funcionarios reales como Juan Antonio de Riaño y Bárcena o el mismo Felipe Díaz de Ortega, y muy cercano a ellos, pues don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un Valladolid en donde estos personajes tienen un papel protagónico junto a otros, como el conde de Sierra Gorda, como el rico comerciante vasco don Isidro Huarte y toda su parentela y clientela. Y entonces creo que aquí, Juvenal, tú podrías ofrecernos un panorama muy puntual, muy preciso de lo que representó, lo que significó este Valladolid del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, en esta época, y la importancia, la relevancia que va a tener tanto en el ámbito político como en el ámbito económico y cultural por todo lo que van a generar estos grupos de élite. Sí, cómo no. Podemos hablar de un Valladolid de Michoacán de antes de 1760 y de un Valladolid de Michoacán a partir de 1760, más o menos de esa década. No estoy hablando exactamente del año 1760. Sí. Porque a partir de la sexta década del siglo XVIII se observa un crecimiento poblacional importante en la ciudad. Mucha gente fue atraída porque el obispado de Michoacán vive una gran bonanza, se convierte en el granero de la Nueva España, sobre todo el Bajío, que pertenecía al obispado de Michoacán. Y eso genera un flujo considerable de recursos, de dinero hacia esta ciudad. ¿Por qué? Porque todos los agricultores tenían que pagar diezmo a la iglesia y lo tenían que pagar pues a la catedral. Y aquí residían los obispos y residían los miembros del cabildo de la catedral, que eran los que recibían, administraban, distribuían ese dinero. Entonces se observa también entonces que hay muchas construcciones. Empiezan a surgir construcciones muy importantes, restauración de antiguas construcciones. Por ejemplo, el convento de San Francisco o el exconvento de San Francisco, que ahora lo vemos hermoso, de cantera labrada y tal, pues era de adobes y céspedes, ¿verdad? En el siglo XVI y XVII así fue. Y así fue en varios edificios, ¿verdad? La construcción de la catedral se da en el siglo XVIII, sobre todo, ¿verdad? Y hay que imaginar que cada piedra labrada de la catedral, que son miles, ¿verdad?, requería del trabajo de muchos indios. Entonces hay un venir de mucha gente, una emigración considerable a esta ciudad, de trabajadores, de aguadores, de gente que proveía de los servicios a la ciudad, pero también de gente acomodada, ¿verdad? Y
Y también se empieza a ver que ahora hay una generación de personajes que promueven construcciones, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Siempre hubo en la ciudad algún mecenas, algún funcionario, pero eran a cuentagotas. Pero estoy hablando ya de que a partir de la sexta década del siglo XVIII hay una generación compuesta por personajes del ayuntamiento, pero por personajes también del Cabildo de la Catedral, por obispos, por funcionarios del ayuntamiento y después por esta figura importantísima que introdujeron los reyes Borbones a partir acá en América de 1786, que es la de los intendentes, ¿no? La figura del intendente Juan Antonio de Riaño, que fue el primer intendente, y después la del segundo intendente, la de Felipe Díaz de Ortega, que llegó a sustituir a Riaño en 1789. Riaño solo estuvo 3 años, pero tuvo una actividad muy, muy grande, ¿verdad? Con él surgen los proyectos para, por ejemplo, construir espacios públicos, que antes casi no se concebía la idea de espacio público, como por ejemplo las calzadas, ¿verdad? Los bosques para recrearse, para pasear, ¿verdad? Con él surge la idea inclusive de establecer por primera ocasión panteones, ¿verdad? El cementerio, extramuros de la ciudad, para que ya no se enterraran los difuntos al interior de las iglesias, sobre todo de la catedral o en el atrio de la catedral, en fin. Entonces hay un cambio en el rostro de la ciudad por estos espacios públicos, ¿verdad? También porque ya en la época de Felipe Díaz de Ortega no solamente se le da un orden a las calles, hay una nomenclatura, ya se empieza a nombrar a las calles por un nombre, pero también porque ya en la idea de dotar de servicios básicos a los habitantes de la ciudad, como el agua, por ejemplo, surgen muchas pilas en diferentes puntos de la ciudad. Ya el agua no la tenían que recoger con cubetas o con maromas, ¿verdad? De las tarjeas o de los canales que iban a flor de tierra por diferentes partes de la ciudad derramando el agua. Entonces aparecen las pilas, ¿verdad? Entonces hay un cambio muy importante movido, repito, por toda una generación que algunos sí eran ilustrados, es decir, sí conocían las ideas de ilustración que hablan de núcleos urbanos ya un poco más civilizados, ¿verdad? Donde hubiese, por ejemplo, los sanitarios, ¿no? Y que la gente no hiciese sus necesidades en los corrales o al aire libre, etcétera. Que hubiese el espacio privado. Pero había otros que no necesariamente eran ilustrados, pero sí querían ponerse a tono con los ilustrados, querían ponerse a tono con la ilustración. La ilustración se empieza a convertir en algo que no se ha dicho mucho, pero que se empieza a convertir en una especie de moda. Era una moda, ¿verdad? Ser un ilustrado, porque además tenía muchas facetas. Hay quienes simpatizaban con esta ilustración que se manifestaba en el urbanismo, ¿verdad? Otros en la urbanidad, que son cosas diferentes. Otros en las letras, ¿no? En qué es lo que se leía, qué es lo que se discutía, en la moda, en el vestir, ¿verdad? En el gusto por el teatro, en el gusto por la tertulia, ¿no? La discusión en casas, ¿verdad? En fin, esa es la revolución que vive esta ciudad a partir de la sexta década del siglo XVIII. La ciudad de Valladolid nace el día 18 de mayo de 1541 y tiene su fin el 12 de septiembre de 1828, cuando cambia su nombre por el de Morelia, en honor a su máximo prócer, José María Morelos y Pavón, nacido en lo que sus memorias habría de llamar el Jardín de la Nueva España. Continuemos con Michoacán 200 años, origen y futuro. Muy bien. Doctor León, algo que quisiera añadir a su intervención en torno a esto que se ha tratado, que quiera comentar al respecto.
Sí, pues me parece nada más para puntualizar todo lo que se ha venido comentando, decía yo y lo hemos retomado, que desde la época colonial y particularmente el siglo XVII y XVIII, ahora que ya se abordó el tema, las instituciones educativas y principalmente el Colegio de San Nicolás, hoy convertida en el alma mater de la Universidad Michoacana, pues le han dado vida a esta ciudad. ¿Sí? Y no olvidemos que originalmente fue una institución, si no eclesiástica, porque eso debe quedar claro, el Colegio de San Nicolás no fue una institución eclesiástica, fue una institución secular amparada por el rey. Por eso después se crea el Seminario Tridentino, para entonces sí que sea una institución eclesiástica. Y eso va a provocar, sí, digamos, una sana competencia entre el Colegio de San Nicolás y el seminario por proveer a los mejores curas. Y esa es la generación en la que señalabas tú. Ya en todo este contexto y en un acontecimiento muy importante que va a marcar la educación novohispana en general en la segunda mitad del siglo XVIII, en la década de los 1760, es la expulsión de los jesuitas. Entonces, toda esta generación de jóvenes estudiantes criollos que se querían formar para ser los futuros clérigos del obispado de Michoacán, están influidos por todo este contexto. El Colegio de San Nicolás, el Seminario Tridentino, la educación ilustrada, y eso va a explicar esto. Y yo sí quisiera terminar hablando de esto. Conocer nuestro pasado nos debe servir para entender nuestro presente, ¿no? Seguimos siendo una ciudad que depende mucho de la vida estudiantil. La Universidad Michoacana es el alma mater de la educación pública superior, un orgullo para este estado y para la nación, ¿sí? Porque ahí, en este contexto, surgen y se crean y se educan los futuros insurgentes y encabezados por el padre de la patria y por José María Morelos. Y esas son cosas que debemos en este marco recordar, ¿sí? Esa lucha y esto que hoy estamos conmemorando, que son los 200 años, ¿sí? Del Pacto Federal, de la Constitución, ¿sí? Federal y del surgimiento del Estado de Michoacán como un Estado libre y soberano, ¿sí? Entonces, hoy todo esto nos tiene que hacer reflexionar, creo yo, que las conmemoraciones son para hacer memoria, no nada más para festejar. De dónde venimos, y eso ha llevado más de 200 años ya, ¿sí? O estamos conmemorando los 200 años, de venirlo construyendo. Muchas gracias al doctor León Alanís. Doctora Martínez Villa, ¿alguna reflexión final en torno a este conversatorio? Pues yo creo que un poco sumándome a esta reflexión del doctor Ricardo, decir que los espacios de la ciudad en su carácter físico, pero también en su carácter simbólico, han sido efectivamente los escenarios de las grandes rupturas políticas, ¿sí? Y esto es bien importante visto desde el ritual, la fiesta, la ceremonia, la conmemoración, y que a los historiadores no nos fue posible avanzar en esa historia cultural de la ciudad hasta hace quizá no más de 30 años a la fecha, ¿no? Ha sido gracias a la apertura de nuevos archivos, de nuevas líneas, de nuevas perspectivas, que nos hemos adentrado mucho a esta vida muy cotidiana, pero que sí impactó tremendamente en los lazos políticos, primero con la metrópoli y bueno, posteriormente ya dio paso al surgimiento de instituciones como el propio Estado, ¿no? Entonces yo creo que hay que ponerle mucha atención a lo que sucede en estos espacios abiertos, domésticos, públicos, pero también a las percepciones de los habitantes de las ciudades en relación con lo simbólico. ¿Sí? Estas apropiaciones de los espacios a partir de lo simbólico son muy significativas. Muy bien. Finalmente, doctor Jaramillo, su reflexión final. Sí, quisiera retomar un aspecto que mencioné en mi intervención anterior. Yo hablé de los intendentes y como esta serie de transmisiones tienen que ver con el establecimiento del Estado de Michoacán en 1824, yo quisiera decir que el Estado de Michoacán es un heredero de una tradición geográfica muy importante. En la actualidad tenemos una geografía simple, podemos decirlo así. Podemos hablar de que tenemos una República Mexicana compuesta por estados y esos estados están integrados por municipios, ¿verdad? Y punto.
Pero en la época virreinal, en la época del dominio español, hubo una geografía variopinta. Hubo una geografía tan importante, la eclesiástica como la civil, ¿verdad? Y la eclesiástica estaba compuesta básicamente por obispados, ¿verdad? Y obviamente por curatos. Pero dentro de la misma eclesiástica estaba las provincias eclesiásticas. Cada orden religiosa tenía sus propios límites, sus propias provincias, ¿verdad? El clero secular tenía los obispados y los curatos, pero el regular o las órdenes religiosas tenían sus propias provincias. Y no menos importante era la distribución o división geográfico-administrativa de carácter civil, ¿verdad? Donde había las provincias mayores, las alcaldías y los corregimientos, ¿verdad? Hay un gran debate ahí sobre qué hacía corregimiento a un corregimiento y qué alcaldía a una alcaldía. Y yo me inclino mucho por lo que dijo Ots Captequí hace ya muchos años, que decía básicamente en sus inicios un corregimiento estaba integrado en su mayoría por población indígena, como fue el corregimiento de Michoacán, en su mayoría era población indígena. Pero después, ya con el paso del tiempo, encontramos corregimientos en los cuales casi estaban a la par población indígena con otras razas, ¿no? Entonces, de ahí es que surge ya después, para simplificar, ¿verdad?, las cosas, ya en la República, en 1824, los estados. El estado de Michoacán es un heredero de todo esto, podemos decir. Muy bien, muchas gracias. Pues les agradecemos a todos su participación en este conversatorio. Estamos convencidos que las personas que nos ven en su pantalla habrán refrescado y aprendido cosas que no comúnmente se enseñan en los libros de historia, y que es importante que sepan que la historia es una disciplina viva, cambiante, que se va modificando y actualizando conforme hay nuevos hallazgos, conforme hay nuevas reflexiones e interpretaciones, y sobre todo algo fundamental, que no podemos entender nuestro presente si no podemos mirar un poco hacia el pasado. Así es que gracias y los esperamos en el próximo programa. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó